Vale, buenos días. Lo primero de todo voy a establecer el marco en el que se va a desarrollar este debate. Estamos en los países de Latinoamérica en el que el Infoslide utilizan la moneda del dólar, aparte de la cual tienen y utilizan un uso simultáneo de ambas monedas. Entonces, lo que proponemos desde nuestro mundo es un mundo en el cual se haga la dolarización en estos países de Sudamérica. Vale, la dolarización es el uso oficial del dólar como moneda de todo Sudamérica. Vale, es verdad que en el Infoslide se establece que sigue existiendo en países que no se han introducido, por lo tanto, pretendemos introducirlo en todos aquellos países de Sudamérica. Aquí los stakeholders serían al país como concepto y su economía y a las propias personas a las que les repercuten las consecuencias de la dolarización. ¿Vale? Entonces, ¿qué defendemos en nuestro mundo? Defendemos un mundo en el que se permita la dolarización en todos estos países de Sudamérica. ¿Por qué? Aquí vienen nuestros dos argumentos. El primero de ellos es que su economía no está sujeta a devaluaciones. Entonces, ¿qué es una devaluación? Una devaluación es cuando la moneda pierde valor. ¿Qué pasa cuando la moneda pierde valor respecto a otra? Que eso es lo que es la devaluación. Que si tu moneda no se devalúa, no pierdes valor frente a otras economías. ¿Qué significa no perder valor frente a otras economías? Una devaluación implica empobrecimiento, ya que otras economías tienen mayor valor que tu propia moneda. Entonces, si por ejemplo pierde valor, cuando vas a importar va a ser mucho más caro, y no solo eso, si es que no se lo van a poder permitir los de tu propio país, y además ello implica a su vez la pérdida de salario, es decir, todo consecuencias negativas a nivel tanto social como económico. Por tanto, de lo social queremos llegar a que si se produce esta devaluación, estamos ante unas consecuencias negativas, no solo en tanto en cuanto a la economía, porque hay economías superiores a la tuya, sino también porque repercute en tus propios ciudadanos, los cuales van a tener peores condiciones de vida. No les vas a poder, como Estado, asegurar el bienestar social. Y luego, con ello, llegamos al segundo de nuestros argumentos, que tiene más un carácter más social, más que económico, en el cual la dolarización permitiría controlar el nivel de inflación. Vale, la inflación es consecuencia de esta devaluación, es decir, que la devaluación de la moneda solo trae consecuencias negativas. Entonces, por eso proponemos traer el dólar en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque controlar el nivel de inflación sería bueno, porque tiene un impacto social muy beneficioso. La inflación implica un aumento de precios sin control, implica una pérdida de los operadores en la economía. Y además, no solo eso, sino que lo beneficioso en nuestro mundo es que se utilizaría el dólar como moneda de cambio de la economía. ¿Qué es lo beneficioso de utilizar el dólar como medio de cambio en la economía? Lo primero de todo es que tendría un impacto social muy grande y también económico, porque bajarían los tipos de interés de las deudas. Y no solo eso, sino que también eso lo que provocaría sería una atracción por parte de los inversores extranjeros para invertir en la propia Sudamérica. Entonces, ¿por qué nuestro mundo es mejor? Porque lo primero de todo, estamos proponiendo una Sudamérica en la que no haya continuas devaluaciones de la moneda y se esté comparando todo el rato con países que se encuentran, en los cuales su moneda no sufre devaluaciones, ¿sí? ¿No crees, Manuel, que es un poco irónico y contradictorio decir que pretendo controlar la economía mientras dependo completamente de cómo funciona la economía en un país completamente externo mío? Vale. Buen punto. Lo que estamos diciendo es que los propios países de Sudamérica, con estas devaluaciones, es que no se pueden mantener a sí mismos, porque al depender de otro país van a ir mejor, porque el resto, es decir, o sea, todos sabemos que la situación en Sudamérica es de una inflación tremenda debido a estas devaluaciones. Por tanto, no veo los perjuicios de depender de otra economía que le vaya mucho mejor que a ellos. Una economía en la que no haya inflación y una economía en la que no se produzcan devaluaciones. Por tanto,
estamos hablando de no solo beneficios económicos, sino también de beneficios sociales, porque es que no solo estamos hablando de la economía de un país, sino también estamos hablando de las personas del propio país. Obviamente sabemos todos aquí que los países de Sudamérica no viven en las perfectas condiciones de vida en comparación con otros países en los que no sufrimos tales devaluaciones de la moneda ni tenemos tal inflación como la que ocurre en Sudamérica. Y por tanto, estamos proponiendo un mundo en el que tengamos una moneda estable en Sudamérica, en el que tengamos una confianza del exterior, porque una dolarización implicaría no solo tener no enemigos, mentira, enemigos no, sino que tendríamos aliados que nos apoyarían, porque es que además lo que he dicho antes y me reitero, porque atraeríamos a inversores extranjeros, perdón. Y por tanto, esta Sudamérica sería una Sudamérica que sus ciudadanos tendrían un mejor salario, una Sudamérica en la que bajarían los tipos de intereses y una Sudamérica en la que sí dependería de otro país, pero no un país en el que sufriese tales devaluaciones de la moneda ni la inflación que tiene ahora mismo el país de Sudamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés, por ese maravilloso discurso. Así que damos paso al tema como líder de oposición. Ahora. Es que da paso a directamente. Esta aula no pasa tiempo. No, pero hable. Habla fuerte y que También. Hola, chicos. No. Vale, sí, nació a los otros. Por el ruido después. ¿Ya? Ahora sí. Cuando quieras. Vale. Bueno, buenas tardes. Para empezar el debate desde oposición, también nos gustaría recalcar un poco a quién está afectando realmente esta dolarización formal implantada en todos los países de América Latina. Bien, consideramos que hay dos actores principales y es América Latina en su conjunto, que se desglosa en todos los países con individualidad que tiene cada uno de ellos, y los países que utilizan el dólar como moneda, que principalmente es Estados Unidos. Dentro de estos países que conforman América Latina como continente, cada uno de ellos tiene su propia identidad, tiene su propia comercio local, tiene su propia cultura. Entonces, englobar a todos ellos como continente en el ámbito económico, pensamos que no sería la mejor forma de que esos países prosperaran. Bien, nosotros también queríamos centrar nuestro enfoque desde el punto de vista social, porque consideramos que los países, aparte de tener muchos componentes económicos, son conjuntos de personas. Y todo esto a quien va a afectar directamente es a los ciudadanos de estos países. Bien, el problema de la dolarización principalmente es que la moneda es uno de los rasgos principales de identidad nacional de un país, como puede ser la bandera, como puede ser el idioma. La moneda, al final, representa una historia que nos ha llevado a tener la moneda que tenemos y crea una especie de sentimiento hacia ella por parte de los ciudadanos del país, porque no es lo mismo la moneda que tienen en un país que en otro, entonces yo me siento de mi propio país. Bien, ¿qué beneficios y qué perjuicios nos traerá a nosotros como ciudadanos, a los ciudadanos de cada país, que la moneda se cambie al dólar? Bien, consideramos que los perjuicios van a ser mucho mayores en el mundo del gobierno en el que se va a formalizar esta dolarización, sin excluir que puede darse, como se ha dicho en el slide, la dolarización informal, que probablemente vaya a pasar y no consideramos que sea realmente relevante. Lo que sería relevante es que los países impusieran el dólar y pensamos que crearía muchos perjuicios en cuanto a la deslocalización de precios, porque, como les recuerdo, en el slide dice que se aplicaría en cuanto al comercio nacional dentro del propio país, no respecto al comercio internacional, que ahora mencionaremos. La deslocalización de precios lo que implicaría para la gente es que
dentro de su propio ámbito de comercio, como pasa cada vez que se cambia una moneda, por ejemplo aquí en España lleva un periodo de adaptación bastante largo, el cambiar de un tipo de cambio a otro. Entonces, para todos los comercios locales, para todas las empresas que se mueven únicamente a ámbito nacional, sería bastante perjudicial este cambio, ya que tampoco les representaría como unidad nacional y en cuanto a su vida afectaría directamente negativamente. Bien, también es muy importante la identidad nacional que dificultaría también en el corto plazo este sentimiento de desarraigo hacia la economía propia, porque realmente el dólar, aunque se dé y esté presente, no es su propia moneda. Entonces, consideramos que todo esto llevaría a una globalización negativa, ya que realmente el comercio internacional, que puede ser un punto que nos traigan desde el gobierno que sea muy beneficioso para los países de América Latina, evitarse en el comercio internacional, no es algo relevante que la moneda tenga que cambiarse y no es algo beneficioso porque realmente hay muchos otros medios y América Latina ya está en el comercio internacional y existen muchos métodos diferentes porque ya existe el cambio de moneda y también existen medios digitales como son las Bitcoin y estas cosas que nos permiten comerciar sin necesidad de cambiar nuestra identidad nacional. Bien, esto va a tener un impacto en la sociedad, este cambio de moneda, ya que en el actor de los países que utilizan esta moneda del dólar, que principalmente es Estados Unidos, que ejercerían sobre nosotros, o sea, sobre los países latinoamericanos, un poder de dominio bastante fuerte, más del que ya ejerce, porque realmente Estados Unidos es una de las principales potencias mundiales y América Latina en sus países que no tienen tanta influencia, tienen mucho apoyo por parte de Estados Unidos en todo el tema de relaciones internacionales, de seguridad, de comercio también. Entonces, pensamos que el dólar esté implementado le abriría a este tipo de potencias, bueno, Estados Unidos, una vía amplia para introducirse mucho más en la regulación de los mercados internos, que realmente no sería nada beneficioso para ellos porque el comercio internacional está muy bien, pero la autodeterminación de los países también es muy importante para que un país realmente se desarrolle. Aparte del apoyo, consideramos que el control real podría darse y sería muy negativo. Bien, nos decía el gobierno que esta dolarización permitiría controlar la inflación, asumiendo que el dólar es una moneda súper estable, que nunca va a darse y nunca va a caer en la inflación. Les recuerdo que la situación en la que estamos ahora mismo, que es una situación de conflictos internacionales muy grande, ya está dándose una inflación en el dólar. Hay una crisis del gas. Entonces, apoyarse en que mágicamente va a desaparecer la inflación en América Latina porque se implante el dólar, no vemos que sea un beneficio realmente real e impactado sobre los países de América Latina. Bien, nos hablan también de la confianza externa y les traigo otra vez que realmente el control que se ejercería no sería como de un aliado, porque es muy probable que Estados Unidos se aproveche de que se esté comerciando dentro de los países con el dólar para introducir muchos más medios de control del comercio dentro de estos países en Sudamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el discurso. Así que damos a la ministra una palabra. Vale, en este debate se han hablado de muchas cosas, así que voy a ir punto por punto. En primer lugar, la métrica del debate es que en la actualidad el status quo es que hay gran desconfianza en los mercados de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque, como ya ha explicado mi compañera, hay mucha inestabilidad en muchas de las monedas, como por ejemplo en Argentina, el ejemplo del que voy a hablar más tarde. Hay mucha corrupción de los gobiernos y, además, también nos gustaría resaltar el hecho de que en el status quo múltiples países ya apoyan la dolarización. Esto ya se está dando. Entonces, nos parece, y estamos argumentando, que al ponderar, porque ustedes traen algunos argumentos, pero la ponderación es mucho más beneficiosa la dolarización que la no dolarización. ¿Por qué?
porque esto, en nuestro mundo, va a suponer la regularización de una economía que afecta a miles de millones de personas. Porque es verdad, ha tenido la Cámara Alta de Oposición que estamos hablando de personas, y estamos muy de acuerdo, estamos hablando de personas, pero es que estamos hablando de personas en países, en su mayoría, en vías de desarrollo. ¿Qué pasa? Que al final estas personas muchas viven en situaciones de pobreza, porque como ya ha explicado mi compañera, si hay desvalorización de la moneda o entran en situaciones de gran inflación, al final lo que está pasando es que estas personas están viviendo unas situaciones de condiciones peores. Suben los precios, bajan los salarios, ella ya les ha explicado el mecanismo, pero si hace falta me da tiempo lo explicaré yo mejor después. Entonces, ¿qué pasa? Que nos han hablado de cómo la moneda es un gran signo de identidad. Era uno de los argumentos fundamentales de la oposición. ¿Qué pasa? Que nos parece que hay un fallo en ese argumento, porque básicamente al ponderar ¿qué va a querer más una persona corriente, un campesino? ¿Su signo de identidad, la moneda, me encanta mi moneda? ¿O mis hijos se están muriendo de hambre, por favor que alguien me ayude, una moneda que va a ser más estable y por lo tanto la comida no va a subir de precio de una manera que no me vaya a permitir si nos vamos a morir todos de hambre? Nos parece que al final las personas corrientes, los miles de millones de personas que viven en Latinoamérica, es muy plausible asumir que van a preferir tener una economía más estable, que les va a permitir tener empleos más estables, precios más estables, que estos signos de identidad que al final son eso. Signos, se quedan ahí, nada más, por lo que nos parece que este argumento se cae por su propio peso. Otro argumento también es que tardaría mucho en implantarse la dolarización, que podría tardar en implantarse, pero ¿qué ocurre? Que ya está pasando. Tanto no va a tardar si en múltiples países, que al final Latinoamérica no es como Asia, que tiene muchísimos países, al final el número es limitado, y si ya bastantes lo están hecho y las economías están muy interconectadas entre ellas, cabe entender que al depender unos de otros, y muchos ya lo han implantado, va a ser muy fácil para los demás adaptarse a esto. Nos parece que el tiempo de adaptación sería relativamente limitado, ya que hemos visto en casos anteriores que ha ocurrido en un tiempo relativamente corto de tiempo. Además, vale, es un proceso, pero como hemos visto, esto puede pasar de manera progresiva. A lo mejor no de golpe desaparece la moneda nacional, desaparece el peso, y hay una moneda completamente distinta, pero puede ocurrir de manera progresiva, poco a poco, y al final va a suponer un beneficio para todos, porque nos parece que este argumento de que debe implantarse a corto plazo quizás, pero a largo plazo, una vez más, los beneficios son mucho mayores. Nos gustaría hablar también de una refutación que han hecho que básicamente se dependería de otros países. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo lo que está ocurriendo es que se depende de los bancos nacionales, de los bancos centrales. ¿Qué pasa? Que en Latinoamérica muchos países tienen un gran nivel de corrupción. Y eso lo sabemos todos nosotros. ¿Qué pasa con la corrupción? Que hay un banco central y luego vienen los políticos o unas élites y roban gran parte de ese dinero. Entonces, nosotras argumentamos que al final depende de terceros países, pero una vez más, una vez más, al final, la persona corriente, ¿qué va a preferir? ¿Qué va a ser mejor para los stakeholders, que son el país en global y su economía y, en segundo lugar, las personas? ¿Qué va a preferir? ¿Depender de un tercer país que te ofrece estabilidad y te ofrece una economía en la que vas a poder vivir una vida mejor? ¿O depender de un banco central que ya se sabe que son corruptos? Es que la gente de los países ya lo sabe, que el dinero está siendo robado. Esto no es una idea nueva. Entonces, al final, vale, se depende de una cosa o de la otra, pero es que una cosa al menos no es una corrupción tan flagrante. Entonces, nos parece que una vez más, al final, esto sigue siendo más importante. Además, bueno, el tercero su punto y lo último. Sí. Dos preguntas breves, panel. Lo primero, si el problema es la corrupción y la economía, ¿de qué va a servir que implemente el dólar? Y punto número dos, ¿podría dar un ejemplo desde el gobierno? Países que han aceptado la dolarización ya tienen revolución regular en su país, por favor. A ver, lo que le puedo dar es ejemplos de países que no tienen esta regularización. Por ejemplo, Argentina, que ha pasado en los últimos meses, en los últimos años, que Argentina ha subido la moneda de manera extrema y una inflación que no se ha visto nunca antes, que ha caído el valor tanto que es que ahora mismo la moneda no vale prácticamente nada, que tenemos dos otras amigas viviendo allí, que es que ahora mismo el alquiler vale tan poco, está tan desvalorizada la moneda en comparación con otros países, que es que prácticamente lo que está ocurriendo es que hay miles y millones de personas viviendo en una situación de pobreza. Es que aquí a lo mejor vale lo que en España valdría 50 euros porque la moneda es prácticamente nada, y esto nos parece que es más que suficiente explicación para ver por qué esto no es beneficioso. Bueno, continúo con mi argumentación. Han hablado también de la autodeterminación en relación con lo de los bancos lo de los países extranjeros. Nos gustaría hacer una pregunta, ¿qué es? ¿Es esta autodeterminación real? Porque estamos hablando una vez más de países en vías de desarrollo. Lo que ocurre es que al final, a lo mejor no dependen de manera directa porque no tienen una moneda del extranjero, pero ya dependen de ayudas de muchos otros países porque al estar en vías de desarrollo, para salir adelante, están dependiendo de muchas imposiciones que les hace hablar en Estados Unidos. Perfecto. Estados Unidos ya está imponiendo su voluntad en muchos de esos países.
porque dependen de ellos, además de estar en una situación tan vulnerable, porque no tienen ningún otro tipo de inversor que quiera hacer negocios en esos mercados, porque, a ver, yo soy pro una inversora personalmente, no querría invertir en un mercado que es completamente inestable. Esto es una realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya se depende de Estados Unidos, ya se depende de ayudas del extranjero, porque son países en vías de desarrollo y necesitan de estas ayudas. Así que al menos lo que va a pasar es que si tienen confianza del exterior, van a estar en una situación de mucha más estabilidad que va a ser beneficioso para ellos. También, a ver, déjenme ver mis notas. Vale, otro punto, volviendo a nuestra argumentación principal, también nos parece que es muy importante, hablando de la inflación, que muchos de esos países, al estar en vías de desarrollo, necesitan endeudarse porque tienen que conseguir este dinero para poder hacer mejoras en su sistema y de ese modo desarrollarse. Todos los países nos endeudamos, eso está más que claro, España más que ninguno. Pero ¿qué ocurre? Que si estás con una moneda tan inestable, al endeudarte es mucho más arriesgado, porque si te endeudas, pero encima luego tu moneda cae de valor, pues esa deuda es mucho más grande y va a ser mucho más difícil pagarla y vas una vez más a estar mucho más endeudado con otros países, lo que es menos beneficioso porque tienes mucha menos autodeterminación, porque estás completamente endeudado con los demás. Es mucho mejor endeudarte cuando estás con una moneda que es más estable, te puedes endeudar sin miedo. Entonces nos parece que estos países que están en necesidad de esta deuda, al menos así lo pueden hacer de una manera que va a ser menos nociva para su economía. Por esto último, por eso que les hemos dicho, por nuestros dos argumentos, que son básicamente evaluaciones, inflación y confianza de cara al mundo exterior, eso es mucho más beneficioso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elvira, por ese maravilloso discurso. Así que damos paso a la discusión de comisión. Marina, la palabra. Bueno, pues para continuar desde el turno de alcalde oposición, queríamos continuar por nuestra línea argumentativa porque consideramos que los beneficios que vaya a producir, los beneficios que vaya a producir lo que ha traído a debate antes mi compañera, continúan siendo mayores a los que nos está trayendo desde alta de gobierno. ¿Por qué? La identidad nacional, ustedes han puesto el ejemplo de un campesino prefiere que mis hijos no se mueran de hambre, tal, no sé qué. La identidad nacional es un país directamente. Un país es el reflejo de las condiciones y de cómo se van a desarrollar las actividades laborales, las relaciones sociales y las relaciones sociales frente a las relaciones internacionales, frente a otros países. Va a demostrar mayor unión, por así decirlo. Bueno, antes también... ay, perdón, que muy equivocada. Vale, también estamos hablando de un comercio local, que eso al final también desarrolla la economía de un país, desarrolla la vida de un país, luego les discuto, desarrolla la vida de un país y valora, pues incrementa la economía de un país. Usted ahora mismo, por ejemplo, trae a una persona que lleva toda su vida con un tipo de moneda nacional, le meten otro tipo de moneda y a lo mejor no se acostumbra tanto a su uso o no se ve beneficiado tanto con el uso de dicha moneda y le puede producir un perjuicio económico directamente. Luego, por tanto, consideramos que había también un riesgo de afectación social. Luego, también asimismo un control económico total al fin y al cabo. Por ejemplo, ustedes han hablado de América Latina como un país que realmente, en América Latina como un conjunto de países en los que muchos de ellos se encuentran en vías de desarrollo y que el valor de su moneda es mínimo, al fin y al cabo. Vale, si esa gente ya con ese valor mínimo de moneda, que a lo mejor un piso cuesta... en España, lo que sería en España son 50 euros, ha dicho usted. Si un país en el que ya les costaría poder permitirse eso, como metamos una moneda que valorativamente cuesta más y con unas condiciones sociales peor,
se podrían ver afectados porque habría una deslocalización total de precios. Una mesa no vale lo mismo en América Latina, en Estados Unidos o en España, porque cada moneda tiene un valor diferente, valor monetario el cual se acomoda a las condiciones sociales y a las condiciones y a las oportunidades que se dan en cada país en cuanto a recursos, vida laboral, social, etc. También nos han traído desde el punto de baja de posición, la corrupción seguirá existiendo. El cambio monetario no influirá en nada. En España tenemos euros y los partidos políticos tenemos también de corruptos. O sea, eso no tiene nada que ver. Podríamos tener el dólar y pasaría absolutamente lo mismo. Los ladrones, da igual que todo lo que tenga valor lo van a robar. Luego, en cuanto a su autodeterminación, en cuanto al endeudamiento, la economía inestable no depende solo del tipo de moneda. El valor de una moneda también, como hemos dicho antes, depende de las condiciones sociales. Puedes tener una moneda que a lo mejor valga menos, pero te tendrás que endeudar igual por las condiciones que a lo mejor que tengas que afrontar como país, por los gastos que tengas que afrontar como país. Luego, es verdad que la influencia nos ponían ejemplos de países en los que se usaban ambos tipos de monedas. No voy a decir nada de eso. Eso. Invertir. Invertir no es solo la moneda, sino que también son en los recursos en cuanto a las inversiones extranjeras que decían anteriormente. En cuanto a las inversiones, no consideramos que facilitaría tanto y que sería un beneficio grande esa unificación del dólar, por así decirlo, entre países, porque al final no solo se invierte monetariamente, sino que se invierte en recursos que afectan a ese valor también, a esa economía. Bueno, ahora sus puntos. ¿Cree usted que los países europeos perdieron su identidad nacional de manera perjudicial y que hubo un desajuste social al adoptar el euro? ¿O no cree que eso fue bueno para todos? ¿Y el caso de Inglaterra? Inglaterra continuó utilizando su propia moneda y no les iba mal. No les iba mal y encima estaban bien orgullosos de su billete de la libra. Ahora ya no. Es un punto parecido, pero ¿cómo pretende usted vendernos que la moneda es una identidad nacional cuando estos ciudadanos de facto ya están usando otra moneda cual consideran que es más segura y prioritariamente mejor que conservar su identidad nacional para Sí. Espera, que estaba analizando. Es que a lo mejor no lo considero, realmente América Latina y Norteamérica, que es Estados Unidos, por ejemplo, como uso que se le da al dólar, están relativamente relacionados al fin y al cabo. Y a lo mejor en muchas cosas les puede acomodarse el uso del mismo, pero luego dentro del país a lo mejor les conviene usar más la moneda nacional porque se les es más fácil que el dólar. Estamos relacionando completamente como el mismo continente y no, son un continente dividido en el cual son completamente diferentes y por el cual Estados Unidos no tiene que ejercer Estados Unidos, países del uso del dólar, no tienen por qué llevar inherente un poder de relación directa con el uso de la moneda, por mucho que estén relacionados. Geológicamente hablando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tu discurso. Un apunte que se me pedía, ¿vale? Chicas, cuando hagas un discurso, se supone que no puedes decir nada, no pasa nada, porque digas sigue, da exactamente igual, no pasa nada, pero se supone que no puedes decir absolutamente nada que está hablando, entonces, no se preocupes, apunte, ¿vale? comparativamente el académico, si yo tengo algo, ¿se puede hacer escrito? No. No podéis dar ningún tipo de información al orador mientras está hablando, ni un papel escrito, ni una pancarta. No hay gente que le pone aquí y tal, no puedes. Vale, puedes ver a Cristo, ¿vale? Ni es mal. Es que se lo olvida. Pero no puedes darle ningún papel ni hablar, ¿vale? Y por favor, entre vosotros, estoy en la mesa, es que estas aulas hacen mucho eco y me estoy enterando del trabajo en mesa de vosotras dos. Entonces, hablar más bajito, por favor. Es muy difícil, pues me cuesta escuchar a la persona. Estoy muy sorda. Vale, pues nada, aclarado esto, que nuestra análisis de la teoría es una aclaración, ¿vale? Para que lo sepáis. Damos paso a la extensionista del gobierno. Juanpa, tiene la palabra.
Es muy irónico, la verdad. Apoyando a Estados Unidos por la Sí. ¿Cómo haces? Llevando la verdad del Chelo para que esto se forma en producción. Creo que es así que para ¡Váyanse al carajo, señores de mierda! He dicho esto, comienzo mi intervención como primer intervencionista de la Cámara Baja del Gobierno. Bien. Primero sí, nos han traído una caracterización por parte de la Cámara Alta, voy a resumirla y puede que añada ciertos matices muy ligeros. Primero sabemos que Latinoamérica es una zona con fuertes lazos económicos con Estados Unidos, desarrollados históricamente, es una verdad que para bien o para mal existe. Estados Unidos pues, es una de las economías más fuertes del mundo, por no decir la más grande desde luego, se le puede considerar muy fuerte, estable. Luego las economías de Latinoamérica son en general, en casos excepcionales, pero podemos dar una norma general o por lo menos una cuantía de ejemplos importante, economías con historia de inflación, recesión, debilidad constante. También hace falta recalcar que la dolarización informal ya existe, como bien dijimos en el punto de información. Bien, primero voy a empezar con dos puntos. El primero que la dolarización formal incrementa la estabilidad financiera, la cual da confianza a los ciudadanos. Esto se tocó en las cámaras altas, pero se fijó más bien en el impacto negativo de la inflación y cómo la dolarización lo mitiga. No se andó en la importancia de la estabilidad. Bien, una moneda más estable sería el resultado de sustituir o dar como opción antes que el bolívar, antes que el real, antes que el sol, el dólar, que es una moneda estable, internacionalmente aceptada. Esto pues daría más seguridad a la ciudadanía, ¿no? Paso, tengo yo aquí mis dólares, esto es mucho más difícil que pierda valor de aquí a una semana que si tengo pues en soles, creo que era Argentina. Esta mayor seguridad pues le da más confianza al ciudadano. ¿Qué pasa si el ciudadano tiene más confianza en que su dinero no se va a devaluar? Pues puede ahorrar. Y por tanto, si ahorra, pues a los bancos les interesará, bueno, los bancos bajarán los tipos de interés para fomentar la inversión. Que esta es una expansión de Cámara Alta que no explicaron a fondo cómo se daba esto. Esta minimización de los tipos de interés da lugar a una mayor inversión por parte de los ciudadanos, compran más, consumen más. Este mayor consumo da lugar a mayor crecimiento económico, pues las empresas locales pueden tener más fondos en los que invertir y pueden expandirse de tal forma incrementando el empleo y a su vez también incrementando la recaudación por parte del Estado, que también podrá pues, hacer más inversión pública, ¿no? Por parte de las empresas es muy análogo. Esta mayor estabilidad le da más seguridad a estas empresas sobre su divisa y por tanto pueden ahorrar más, bajan tipos de interés, pues les ayuda a invertir más, o sea, bueno, les fomenta a invertir más, por tanto su empleo, recaudación. Bien, también, uno que también se mencionó que da confianza a los inversores, creo que no se ahondó lo suficiente, pues ahí esto tiene unos cuantos matices. El primero, pues tiene más seguridad en la economía, es muy importante en el caso de los inversores externos, ya que pues, las inversiones son muy líquidas, lo que no necesitas es el capital que poner ahí y fondos para posiblemente expandir, los cuales pues te interesa que sean en dólar, que sea una moneda oficial establecida, antes que pues, en soles. Si enseguida se lo termino esto. Bien, esta mayor confianza a los inversores de que sus activos no se depreciarán, pues ayuda a que vengan más. Y mayor inversión directa externa resulta en mayor generación de puestos de empleo, lo cual da lugar a un mayor crecimiento económico, a mayor trabajo por la gente, o sea, mayor acceso a trabajo de la población y pues más oportunidades de mejora de vida, ¿no? Aparte de la consecuente mayor recaudación y posibilidad de mayor inversión pública. Su punto. ¿Podría definirme, podría explicarme cómo se conoce, sobre qué valores se establecen los tipos de interés a los países cuando se les presta dinero desde un banco internacional? ¿Cómo se establece ese tipo de interés? Sí. A ver, los tipos de interés, o sea, cuando la gente ahorra mucho, le interesa, o sea, a la gente que ahorra le interesa que los tipos de interés sean altos para que así sus ahorros cambien más precios. Si los tipos de interés son más bajos, pues quieren sacar e invertir. Tan simple como eso. Bien, pues el tercer argumento que ya es único desde nuestra bancada, y no extensiones con otros matices, bueno, desde eso hay que matizar que para los inversores externos es muy importante
el control del dólar por una economía que está bien aceptada en el mundo, es una economía fuerte, es una economía responsable, así vista en el mundo y, por tanto, les ayuda, ¿no? También permite una mayor integración económica de Latinoamérica. Ya hay muchos proyectos en marcha, Mercosur, que es una zona de libre comercio, pero un dólar común en todos los países de Latinoamérica derivaría en que estos podrían pagar en dólares, pues un colombiano en Venezuela, un venezolano en Argentina, bien. Este pago en la misma moneda fomenta mayor comercio, el cual, o sea, mayor facilidad al comercio, ¿no? Hacer cambios de divisas, dar, cruzar frontera, listo, ¿no? Está un poco análogo a la Unión Europea, con sus consecuentes beneficios económicos. Esta mayor facilidad fomenta el comercio entre Latinoamérica, el cual, pues, mayor comercio, se mueve más el dinero, hay mayor crecimiento económico, ya sabemos que hay mayor crecimiento económico, de lugar a más empleos, hace que el cual habrá mayores oportunidades de trabajo, el cual aumenta la calidad de vida de los latinoamericanos. Bien, otro punto sería que atenúa la economía sumergida que es endémica a la región latinoamericana. Cabe notar que el dólar ya es de uso informal en casi la totalidad de Latinoamérica, hasta en Cuba. Gran enemigo, el dólar es una moneda informal. O sea, dado el uso informal, es dinero negro, ¿no? El cual, pues, la dolarización formal lo que haría es hacer de esta moneda oficial, ¿no? O sea, si bien no eliminaría el problema, lo atenuaría, ya que una gran parte de las transacciones se harían en moneda oficial. Su punto por Engage. Que realmente ya existe esa dolarización informal por el cual un venezolano podría pagar en Colombia y un colombiano en Venezuela. Sí, muy bien. Este punto lo permite hacer, el cual estoy diciendo ahora, lo permite hacer por vías oficiales. Bien, hacerlo por vías oficiales, pues de hecho, hace que la recaudación pueda aumentar, ¿no? Porque puede recaudar dinero que se hace de formas oficiales y aparte minimiza la corrupción, que se puede hacer mucho más fácil pues, por dinero negro, ¿no? Si quieres transacciones bancarias, registros, pues es mucho más difícil, ¿no? Si lo quieres hacer en dólares, que suele interesar, ¿no? Ya que es una moneda más guay. Estos fondos se pueden hacer para inversión social, hasta si dicen que los gobiernos son extremadamente corruptos y van a devorar todo el dinero, hombre, algo de inversión social hará, ¿no? O sea, más fondos, aunque son un porcentaje, pues algo se notará, ¿no? Y aparte, esta menor corrupción también deriva en más confianza en los inversores externos, ¿no? Porque ya no se tienen que gastar dinero en sobornos y aparte, pues, esto, si les pilla, pues no queda bien, ¿no? Bien, y tenemos un cuarto argumento, que sería que estrecha lazos con Estados Unidos, pues, el cual no tengo tiempo para desarrollar. Por lo tanto, nuestras extensiones serían que, y quien nace, sería que atenúa la economía sumergida, que es endémica de la región latinoamericana, promueve una mayor integración comercial de Latinoamérica y da más confianza a tanto empresas locales como ciudadanos. Insultamos, lo siento. Muchísimas gracias, vamos a pasar con el discurso, así que damos paso a Jesús, como que es esta posición, alto de la palabra. Paso que hemos esperado Creo que soy yo. Ah, No, eres Juanjo. Eres Jesús, ahora sé que estás en un videojuego. molaría, me llamo Roy ahora. Yo voy a saltar por la ventana, resucito. Yo me presento, digo, me llamo Juana de Arco. Juana de Arco, ¿te imaginas? ¡Qué pasada, tío! Vale. Bien, para explicar brevemente cómo este caso sería completamente en gobierno y solo un tarado que quisiera ponerle el culo a Estados Unidos y que se quedaría en oposición y cómo esto incluso es perjudicial ya no solo para la gente más anterior, sino que tiene impacto doble, ¿no? Para entender bien lo que te voy a comentar, yo creo que hace falta todavía explicar un poco más lo que nos está pidiendo la moción, ¿no? En plan, llevar esa mezcla que nos está pidiendo el debate y es ¿por qué tengo que aplicar esta dolarización? ¿Y por qué aplicar esta dolarización? ¿Cómo va a beneficiar? ¿A quién beneficia esto? Esto beneficia a las personas, pero también beneficia a mí como imagen de gobierno, como has intentado explicar, pero creo que no había una explicación todavía clara desde la bancada de oposición. Creo que desde el gobierno sí se intenta explicar por qué esto es más beneficioso, pero creo que faltan una especie de mecanismos y de explicaciones, y sobre todo en esas causales que no tenían de explicar completamente esto, pero creo que sin embargo queda por encima de lo que nos está diciendo la oposición. Bien, como ya te he explicado, yo como un gobierno, empecemos por este punto, voy a intentar conseguir siempre lo mejor para mi país, eso es un objetivo claro. Partiendo de ese punto, creo que lo que te he intentado explicar desde arriba es que vamos a tener más dependencia de Estados Unidos. ¿Qué pasa en la dependencia de Estados Unidos? Para entender un poco qué está pasando con esto y por qué esto es problemático, en este punto era directamente un segundo argumento que os presentaré, es que históricamente Estados Unidos ha intentado entrar en Latinoamérica, de alguna manera u otra. Es el caso claro que tenemos que es Chile.
cómo con Salvador Allende se fomentó un golpe de Estado en el cual se intentó establecer políticas neoliberales. ¿Qué ha pasado? Que las políticas neoliberales estadounidenses basadas en preceptos como la estabilización del dólar y cosas así, se ha visto cómo es completamente nula, fallido y cómo incluso es perjudicial para la gente que vive en estos países donde actualmente encontramos situaciones muy precarias, donde incluso el precio del agua es algo que está probablemente privatizado y no tiene acceso directo la gente a ello por el alto precio que está sometido. Bien, precisamente si yo consigo, o sea, si Estados Unidos consigue meterse en esos países a través del uso del dólar, lo que yo estaría haciendo básicamente es que ellos consigan ya entrar y consigan aplicar estas medidas que han intentado aplicar de nuevo en muchos más países. Es decir, lo que ha sucedido en Chile se emularía y se proyectaría en países completamente, países parecidos a los que ya existen en estos países. Luego, esto es un poco abstracto, no se preocupe con él, se voy a explicar los ejemplos al final, pero, bueno, no, se lo voy a preguntar ahora mismo, si no, les desvada bien, venga, sí. Ejemplos de cómo incluso la entrada de Estados Unidos no ha servido no ha servido absolutamente para nada. El ejemplo claro que tenemos, y se lo he preguntado a mi alta y no sé a la alta de gobierno no sé responderle, es que en la actualidad existe un único país en toda Latinoamérica que usa el dólar. El uso del dólar no ha cambiado para nada la economía e incluso ha sido perjudicial. ¿Cuál es este país? Ecuador. Ustedes mismos lo han dicho desde abajo. Y es que el único problema que tenemos en estas economías no es la economía en sí, sino el uso que se hace el dinero por parte del gobierno. Creo que ahí mismo ustedes están refutando cuando están dando cuenta que la economía no es la clave, sino que a lo mejor un cambio de moneda no nos va a servir absolutamente de nada siempre y cuando tengamos gobiernos corruptos. La economía no nos va a cambiar porque usa moneda u otra siempre y cuando tenga un gobierno corrupto que, moneda que tenga, moneda que no tenga, va a seguir robando. Además, siguiendo con esas ejemplificaciones, tenemos casos en los que se ve más claramente esta dolarización irregular, como sería el ejemplo de Venezuela, donde si no lo saben, irónicamente, vamos a contar un caso curioso, ¿no? Existe el McDonald's más caro del mundo. Contra lo que se pretende creer, hay incluso una forma de medir la riqueza de un país que es el precio del Big Mac, donde se creía que en Suiza existía el precio más alto del Big Mac y no, es precisamente en Venezuela. ¿Qué es que trato de explicar con esto? La entrada del dólar simboliza básicamente un encarecimiento a la hora de comprar en el mercado y una dificultad mucho más grande para entrar en el mercado. Si es un precio mucho más alto el que tengo que conseguir para comprar mis bienes, va a ser mucho más perjudicial. La competencia que tengo entre monedas es mucho más graciosa. Bien, además, refutando y comprobando y comparándome con alta de gobierno y también con baja de gobierno, estamos hablando de qué es mejor a nivel de tipos de interés. Creo que no me has debido responder al punto cuando se le preguntaba a Juanjo de cómo se establece un tipo de interés. Juanjo, un tipo de interés se establece en pos del riesgo de quiebra de un país. El riesgo de quiebra de un país no se establece por la moneda que tengo, sino cómo estoy manejando esa moneda. De nuevo, la economía no es el core, de nuevo, el core del asunto es el gobierno y cómo maneja el gobierno el dinero del Estado, independientemente de la moneda que tengo. De igual manera, me han dicho que el dólar es una moneda mucho más estable y que es mejor vista por la sociedad. Creo que Marina te lo simplifica correctamente cuando te dice, oye, mira, tío, sois Reino Unido, vale que es el ejemplo de, soy británico, qué guay mi libra. Creo que no es el ejemplo, pero lo que tenemos que explicar es que los principales, incluso países que actualmente están usando monedas divisas contrarias, incluso están ganando lo que es Estados Unidos actualmente y su dólar. Un ejemplo claro es China. Como la economía china es mucho más fuerte actualmente y no usa por ello un dólar. Cuéntame, Juanjo. ¿No cree usted que no se puede comparar el yuan chino cuando está hablando usted de bolívares, de soles, monedas totalmente inestables en el cual... Gracias. Creo que incluso por esto debería llamar a no, mentira, no te preocupes. Pero llamar tercermundista o países en vías de desarrollo a economías como propiamente la uruguaya o la Argentina, que pese a que tenga una capacidad económica quizá reducida, es una problemática muy grande. No son países en vías de desarrollo, tienen economías de bienestar, tienen estado de bienestar y tienen necesidades básicas cubiertas, con lo cual ya se han desarrollado. No son países africanos o de Asia, ¿vale? No es China o Japón, ¿vale? No son países europeos. Bien, una vez con toda esta rataíla voy a traerles el segundo argumento, que es un argumento más bien sentimental, que lo intento traer desde alta, pero te voy a profundizar mucho más. Mi sentimiento patriota no se desarrolla porque tengo una monedita u otra. Mi sentimiento patriota se desarrolla por un sentimiento de amor a mi tierra. Ya no solo de eso. Aquí tenemos que diferenciar entre nacionalismo y patriotismo, pero aquí yo voy a poner por delante el patriotismo, ¿vale? El patriotismo te voy a explicar básicamente como un amor a mi tierra, porque quiero que permanezca mi tierra y los valores de mi tierra por encima de otros países. Si yo, fíjate, no, mejor me callo. Si yo me vengo a Estados Unidos, lo que voy a hacer es que voy a vender básicamente mi tierra. Es importante que entendamos este punto porque precisamente en unas situaciones en las que ha habido colonialismo, en las que se ha intentado que entren países
neoliberales como Estados Unidos han intentado difuminar la esencia patriótica que vivía esa tierra. Se ha intentado difuminar las características propias de esa tierra. Hemos visto procesos básicamente de limpia de las características culturales, físicas, como ha sido la colonización de los española a estos países o colonizaciones pues, británicas a estas mismas tierras. Respecto a eso y como método de reacción, lo que se ha desarrollado en estas tierras es un método de defensa a partir de la defensa de mi patria, de mi nacionalismo. Yo me siento orgulloso de esto. ¿Qué pasa con esto? Como ya les he comentado, esto engancha directamente con el primer argumento. Si yo, en mi defensa, estoy votando a un país, a un gobierno que intenta defender los intereses de mi patria y lo que yo creo que es mi patria y mi nación, si este gobierno pacta directamente con la dolarización y consigue meterla aquí, yo directamente estaría sintiendo que ha vendido mi identidad, ha vendido mi moneda, ha vendido mis principios, ha vendido mi patriotismo, mi nacionalismo y está vendiendo toda mi cultura, toda mi historia. La dolarización, igual que ya ha habido otros procesos, como fue la limpia de negros y de latinos, de incas, de cosas así, por parte de España, significaría también una limpia de mi cultura. Muchísimas gracias, Jesús, por tu discurso. Le damos paso a Daniel para hacer el debate de su bancada. Tu primera palabra. Sí, no está bien. Sí, toma. Solo speakers. Speaker para siempre. Hay 5 speaker points por lo menos. Muy buenas a todos. En primer lugar, yo como látigo de baja de gobierno, me gustaría comenzar mi intervención haciendo un breve resumen acerca de los argumentos que son justos todos de la Cámara de Oposición. Teniendo en cuenta que realmente desde alta, básicamente nos traen muchísimas afirmaciones, pero sin una línea argumental clara, vamos a centrar los argumentos que se han intentado expandir desde baja, que realmente creemos que se basan en 3, sobre todo. En el aspecto de la imagen de gobierno, y aquí incluimos sobre todo la moneda como identidad nacional, que en muchos aspectos consideramos que es contraproducente, como hemos expuesto incluso en el punto anterior, que ya si se usa el dólar de manera eficaz, hemos entendido que la imagen nacional no me interesa tanto como tal, básicamente porque a mí lo que me interesa es comer. Una analogía sería establecer como que yo por usar el euro, como se usa en Alemania, he perdido mi identidad nacional, lo cual consideramos que no es cierto, no es verídico. Vamos a establecer de que realmente, si comparativamente hablando, podemos hacer grandes similitudes entre que estamos hablando de un continente que va a establecer una moneda única, que podría ser Latinoamérica, como podría ser Europa. Es decir, podemos hacer muchas similitudes en este aspecto. La pérdida internacional nos ha dado. La pérdida, sobre todo, de la soberanía, de la autonomía de ciertos países nos han dado. Es decir, no establezco las mismas medidas en Alemania que establezco en España, que establezco en Dinamarca, solo por ese aspecto. Es decir, esta ideología de que se establece, de que solo porque todos usemos la misma moneda vamos a establecer los mismos objetivos económicos, sociales o grupales, no es cierto, no es verídico como se ha intentado establecer desde la Cámara de Oposición. Se ha intentado hacer un énfasis en el hecho de que usar la misma moneda implica las mismas medidas, que es el argumento que acabo de establecer de que no es verídico, no es cierto. Aparte, se ha intentado establecer sobre todo de que si la corrupción sigue estando establecida, por lo tanto, da igual qué moneda use. Esto es hasta cierto punto verídico, podemos entender de que, como bien hemos dicho antes desde nuestras cámaras, la inversión extranjera va a ser muy importante con esta nueva moneda. Es decir, cuanto más me involucre yo en el mercado extranjero, que está mucho más regulado, con inversiones en Estados Unidos, con políticas de gobiernos mucho más controladas en este tipo de corrupción, me voy a establecer que es mucho más plausible plantearnos de que esta economía y esta corrupción va a ser mucho menor en nuestro mundo que en el suyo, donde simplemente se sigue en el status quo, donde se ha establecido que esta corrupción es patente y estos gobiernos son muchas veces incompetentes de llevar una economía suficientemente válida. Es decir, incluso se ha hablado de que hay unos vínculos colonialistas muy fuertes entre Estados Unidos y Latinoamérica. Los vínculos colonialistas que había en España con Colombia, por ejemplo, han estado presentes durante mucho tiempo y no por ello se han evitado relaciones comerciales ni se han postergado ello. Bueno, me gustaría recordar algunas de las afirmaciones que se han establecido desde la Cámara Alta de Oposición, como por ejemplo que la economía internacional no es tan relevante. Aquí hemos establecido que realmente sí es relevante, que el cambio de monedas no es un método eficaz para establecer relaciones comerciales con otros países. Un ejemplo claro es
como Rusia, ahora con todas las sanciones, ha obligado a Alemania que siga pagando en rublos para seguir consiguiendo gas porque realmente necesita que su moneda no se devalúe. Es decir, el vínculo entre el valor de la moneda para las relaciones comerciales internacionales es muy importante. Se parece incluso de que se podría usar el Bitcoin. El Bitcoin ni siquiera está regulado para el resto de mercados. Es decir, ni siquiera es un ejemplo claro para entenderlo. Se ha dicho que el dólar no es estable. Comparativamente hablando, es muchísimo más estable que cualquier moneda nacional que podría ocurrir en los países de Latinoamérica. Por lo tanto, es mucho más plausible pensar de que una economía basada en una moneda que los inversores van a considerar que es mucho más fuerte y que tiene menos posibilidad de llevar unas devaluaciones altas, es más propensa a crecer que una moneda en la que consideramos de que, como bien se ha dicho, el precio del Mac está por encima de incluso las capacidades medias de comer de una persona. Es que es prácticamente una cuestión ilógica. Habla incluso del periodo de adaptación de esta moneda al espectro de cómo se va a implementar esto. Esto no entra a debate. A debate únicamente entra cómo si hay que apoyar la implementación o no, no cuánto va a tardar ni cómo se va a aplicar. Por lo tanto, ni siquiera es un argumento a tener en cuenta. Claro. Se ha incluso de decir que esta moneda no es viable aplicarla en todos sitios porque son economías distintas. Sí, el euro está en todos los países europeos y no cuesta lo mismo un Big Mac aquí que un Big Mac en Alemania. Es decir, el uso de la moneda en ciertas partes del mundo, en la misma moneda en ciertas partes del mundo, no implica que por ello se tengan que aplicar los mismos criterios para la regulación de los mercados ni los precios de los mismos. ¿Tu punto? La implementación de la moneda como en un periodo de tiempo no es relevante si se va a legalizar dentro de ese país. Si se va a ilegalizar. Legalizar. Es irrelevante en el aspecto de cómo se va a implementar, pero no en un aspecto de decir si la economía va a crecer o no en largo plazo. Hay que estar en cuenta que estamos apoyando cómo se va a implementar, que tenga que implementarse, no el método de adopción del mismo. Se hace incluso desde nuestra alta, para hacer unas comparativas, sobre todo un argumento económico de cómo explicar cómo esto va a fomentar que nuestra economía no va a estar sujeta a devaluaciones, inflaciones, etcétera. Y he intentado explicar esta información cómo llegar, pero realmente nos ha faltado los impactos de cómo esto va a repercutir a largo plazo en nuestra economía, de cómo sí o sí esto va a generar más empleo, esto va a generar una economía más fuerte, esto va a generar crecimiento de nuestra calidad de vida en todos los que nos importan factores de este aspecto, que son el pueblo latinoamericano, que son los más afectados de este cambio. Hay que establecer incluso, como bien se ha comentado, un ejemplo claro de por qué esto es favorable, el hecho de que la economía sumergida en estos países es muy fuerte. Hay una gran parte del Producto Interior Bruto que realmente no consideramos que ni siquiera se contemple dentro de los gobiernos. Y una dolarización puede ayudar a que se normalice este tipo de cuestiones. El ejemplo claro es que si yo necesito tener una pensión porque necesito vivir cuando haya después de X años, yo no puedo confiar muchas veces en mi gobierno de que realmente si tengo una economía muy débil vaya a tenerlo. A lo mejor yo tengo el dinero guardado en un colchón, simplemente porque es la forma que yo he tenido de subsistir durante muchos años. Si me lo roban, ¿qué coño hago? Este tipo de economías, en la que veamos que esta economía sumergida acaba de ser menor, favorecería que este tipo de casos ocurrieran. ¿Punto? No te empalen, como según la argumentación que inventan desde el gobierno, si yo ahora mismo adapto el yuan chino a la economía española, el PSOE y el PP van a dejar de robar. No he establecido que el PSOE y el PP vayan a dejar de robar. He establecido que cuando se establezcan relaciones comerciales en mercados internacionales que se encuentran mucho más regulados, en los cuales hay intervencionismo de muchas comisiones de investigación, de trato de corrupciones, de trato de sobornos, etcétera, es más probable pensar de que van a ser menos corruptos que en el status quo, donde se ha establecido, y hemos aceptado todos, que estas corrupciones patenten en estos países. Y, por lo tanto, consideramos que nuestra Cámara gana este debate en el hecho de que hemos establecido mejores mecanismos acerca de por qué consideramos que esto va a afectar a la economía y cuáles son los impactos reales que van a tener a largo plazo, de cómo mejorar la empleabilidad de estos ciudadanos y, en consecuencia, de todo el aspecto social del mismo, cómo va a llamar la inversión extranjera, que eso va a hacer nuestra calidad de vida y, por lo tanto, el argumento externo de cómo va a ayudar a reducir la inversión extranjera. Es propio ese. Es una pregunta que tomamos el discurso, damos paso de nuevo a Jesús, que es seguro que es el Jesús, pero Disculpa, tengo que tener el teléfono encendido por los dejo siempre subido con una empresa. Como ahora se hago algo, a mí, ¿Cómo? como licor, No. En situación de riesgo tengo que estar. No, es el hecho de que tengo familia en situación de riesgo. Venga. Bueno, soy el país más ignorante.
tampoco me lo tengáis como demasiado en cuenta. Vale, para comentaos un poco esas tres galácticos, lo que no es el orden precisamente, perdón por eso, si a la hora de evaluar cuesta mucho más. Pero en este ejercicio voy a intentar hacer un ejercicio de refutación, a la verdad que intento hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado, a la vez que intento hacer una comparativa, ¿vale? Intentaré ser lo más claro posible para no generar demasiada confusión. Y me gustaría empezar, en primer lugar, por la Cámara Alta de Gobierno. Cámara Alta de Gobierno me presentan que el uso híbrido de la moneda está dando actualmente y que esto se tiene que buscar de una manera u otra, formalizar, para beneficiar lo máximo posible a la población. Bien, el primer argumento, me traen dos argumentos, y el primer argumento que me traen es el argumento de la devaluación. En el argumento de la devaluación me dicen que si una moneda se devalúa es mejor, que la devaluación es mala porque significa pobreza, y la pobreza significa que tenga un peor estado de bienestar. Un peor estado de bienestar significa que tengo una peor sociedad, una sociedad más inconforme. Bien, si mi objetivo primero es que la devaluación no se dé, creo que es mucho más probable y mucho mejor, y creo que voy a obtener muchos mayores beneficios si el precio de la moneda lo regulo yo. Como te he dicho, en ese afán de buscar más independencia de la necesidad del movimiento estadounidense de hacerse con mi país, te voy a poner un ejemplo para que entiendas cómo el hecho de que yo maneje mi propia moneda es mucho mejor. Ejemplo claro, nosotros, ¿vale? España. España hasta 2002 tenía la peseta. Poco a poco se hizo una introducción más o menos. Estoy al punto antiguo, déjame terminar. Si quieres, cuando vaya contigo, más. Como decía, hasta 2002 llegó a usar la peseta. Y si no lo sabéis, antiguamente cuando la peseta tenía que realizar, España tenía que hacer transacciones externas, lo que hacíamos era devaluar o aumentar el precio de nuestra divisa para obtener el mejor beneficio económico posible para el Estado a la hora de hacer transacciones internacionales. Esto sí que es muy complicado si yo lo uso bajo una misma moneda y se ve realmente un ejemplo como es el euro. Para mí venía un poco desde el Banco de España y decir, vale, el euro ahora vale menos que el dólar, para intentar obtener los beneficios, o ahora vale más que el dólar. Si yo tengo el poder de mi moneda, voy a tener una mejor evaluación, con lo cual tu caso queda completamente refutado junto a mi punto que estoy teniendo de la independencia de Estados Unidos. Bien, por otro lado, este es el segundo argumento que habla del control de la inflación. Y es que me estás diciendo que mediante la implementación del dólar voy a tener una mejor regularización, que no voy a tener pérdida de control y los valores de la economía y también que bajan mis tipos de interés. Con este argumento tengo el mismo problema y te lo respondo precisamente con el argumento de la independencia. Si yo quiero controlar la inflación, la mejor manera de controlar la inflación es controlar mi propia moneda. Es decir, que no tengo que pedir permiso a nadie de regular mi impuesto de cómo está yendo el dólar. Como te voy a decir, si no has entendido, te lo ejemplifico de nuevo con el euro. Si Alemania va de puta madre, pero yo va de puto culo, me jodo, porque Alemania está dentro del euro y tenemos la puta misma moneda. Si Alemania, ahora mismo, del Banco Central Europeo, le da por bajar los tipos de interés por el valor del euro frente a otra moneda, yo me jodo porque estoy usando la misma moneda que en otros países. Entonces, precisamente si tú quieres controlar la inflación de tu país, es mucho mejor que uses tu propia moneda y seas capaz de regularizar tu propio este. Bien, también habéis traído una respuesta ya de la compañera haciendo una segunda intervención, que esto me produce una mayor industrialización y hace que mi país sea más atractivo porque tengo que dar bien. Te lo ha dicho Marina, y te lo dicen perfectamente otra vez, te lo digo yo, dice compañero Jesús, perdón, que pese a que yo no use un dólar, que vaya a ser la moneda más famosa del mundo, tengo países como Reino Unido, que son potencias mundiales y siguen siendo atractivos mundiales a la hora de realizar inversiones o realizar negocios. Yo creo que ese argumento también queda completamente refutado. Entonces, claro, con esta línea general, la problemática que me presenta desde Cámara Alta es que no se me termina de explicar cómo se va a materializar ese cambio y cómo va a afectar directamente a la gente. Esto me presenta una problemática que me dicen, oye, simplemente la devaluación pasa esto, la inflación pasa esto otro, pero no termina de materializar cómo se vuelve. Con Engage, cuéntame. No ven los beneficios de poder comerciar con mayor facilidad por tener la misma moneda con países cercanos. Es mucho mayor que las cosas más de las que hablo usted. Perfecto. Mira, precisamente eso es un punto que ahora engancharé con Juanjo y su cámara, no te preocupes. He intentado también explicar ellos de, al tener la misma moneda va a ser mucho más fácil esto. Mira, no. La Unión Europea tiene coronas checas, tiene florín, no sé, tiene diferentes monedas y no vale absolutamente para nada. Lo que hace que una transacción frente a un país sea más o menos
fructuosa, sea más beneficiosa, depende directamente de las relaciones que tengan estas, sino si tiene una mala otra. Puede influir, pero directamente lo que beneficia o perjudica es precisamente los tipos de relaciones que tienen estos. Además que el Banco Mundial va a tener mucho beneficioso porque ellos son los que ponen tipos de interés, ¿vale? Frente al Banco Mundial, ellos tienen mucho más capacidad de reacción y de ser mejor o peor económicamente hablando si simplemente controlo yo mi moneda de verdad. Bien. Oren Gates, cuéntame. Algo de los dos, quien quiera. En primer lugar, ¿no consideras que, teniendo en cuenta que si usar mi moneda es la mejor manera de controlar la inflación, ¿no consideras que si usar tu propia moneda es la mejor manera de controlar la inflación es contradictorio con el hecho de que Latinoamérica se encuentra con mayor inflación en el mundo, más sabiendo ahora de que la dependencia de Estados Unidos ya se hace de facto, ya que hay una priorización ¿Cómo ejemplo normal? para que lo entiendas? Nos ponemos hace un año, en la pandemia, ¿vale? ¿Tú cómo te sientes mejor? ¿Cuando tú eres capaz de decidir si sales a la calle o no? ¿O eres más capaz de decidir si sales a la calle o no porque te diga el gobierno? ¿Cómo te sientes mejor? Yo creo que yo me siento mejor cuando el gobierno no me cierra la calle, no me cierra los bares y estoy encerrado en mi casa. Creo que eso es precisamente una comparativa que te hace explicar esto. Si hay una situación de mierda afuera, si está yéndose a la mierda el mundo económicamente hablando, creo que yo voy a tener una mejor capacidad de reacción para buscar el máximo beneficio posible, ya no solo como gobierno, sino para las personas, a través de yo ser capaz de evaluar mi moneda. Vamos con vuestra cámara. Juan, ¿quieres decirme algo? Dime, cuéntame. Sí. Oye, que si mi gobierno está chingado, y no controla la moneda, prefiero la controla de Estados Unidos. A mí el patriotismo me vale verga si tengo que Vale, pues la economía es nuestra base, lo que hay que hacer es tener un gobierno, una economía, una moneda no va a cambiar absolutamente nada. El problema es el gobierno y la economía. Muchas gracias. Bien, ya has dicho que la recesión y la inflación es parte del mundo. Muy bien, bienvenido a la realidad. La recesión y la inflación se ven en todos los países, tengan dólar o no tengan dólar. Muchas gracias. Estabilización se formaliza. Bien. ¿Me estás diciendo que yo, formalitarios, tengo que hacer una estabilización? No, ni de coña. El resto del mundo no son aceptan el resto de monedas del mundo. O sea, quiere decir, los principales negocios mundiales, hay incluso con otras monedas. Yo te he dicho antes, he ejemplificado China. China tiene una estabilización de la puta hostia, tiene una potencia de mejora increíble y precisamente no usa dólares. Creo que además mis seguridades empresariales y inversores es mejor. Perdona que te diga, ahora mismo te iba a decir también, pues no olvides preguntártelo con el POI. Básicamente, Estados Unidos es el país más endeudado del planeta. Quiere decir que eso ahora mismo tiene una capacidad de irse a la quiebra enorme. La confianza que tengo de invertir en su país es completamente nula. El dólar ahora mismo, si yo me junto a ellos, me voy a la puta mierda, porque entre 2 años se va a ir a la puta mierda. No me vale para absolutamente nada. Bajar integración económica, te lo he dicho ya. Lo único que he dicho. Las relaciones internacionales son mucho más efectivas que una monedita u otra, ¿vale? Entonces, lo que tienes que ver, ¿dónde puedo mejor? ¿Aquí o allí? Venga, muchas gracias.